Victoria, lárgate a esa mesa junto al baño. Esta es la mesa principal. Aquí se sienta la familia de sangre, no las huérfanas recogidas. Las palabras de mi hermana Silvia cortaron el aire como un cuchillo afilado. 20 invitados de la alta sociedad detuvieron sus tenedores de golpe. Me miraron fijamente y, de pronto, todos rieron al unísono. Segundos después, el mesero deslizó una cuenta de $15,000 frente a mí por la cena de todos ellos. Pagué en silencio, apretando los puños. Pero justo cuando me daba la vuelta para irme humillada, una voz hizo temblar las paredes del restaurante. Una voz de alguien que, esa misma noche, iba a destruirles la vida para siempre. Gracias por estar aquí, toma un vaso de agua tibia, siéntate y escúchame contar toda la historia. Esa noche de viernes celebrábamos el cumpleaños número 60 de Doña Teresa, la mujer que me adoptó. El restaurante era uno de los más exclusivos y caros de Polanco, en la Ciudad de México. Era un lugar donde las enormes lámparas de cristal colgaban del techo iluminando mesas de mármol negro y donde la gente parecía más preocupada por el brillo de sus joyas que por la comida en sus platos. Yo llegué puntual, vistiendo un traje sastre sencillo pero presentable que había comprado con mis propios ahorros, muy diferente a los vestidos de diseñador que llevaban mis hermanas postizas, Silvia y Alejandra. Desde que entré, noté las miradas de desprecio. Me senté discretamente en la esquina de la mesa inmensa, intentando hacerme invisible. Llevaba 30 años de mi vida intentando ocupar el menor espacio posible en esa familia. La cena transcurrió entre risas falsas, brindis hipócritas y pláticas sobre viajes a Europa. Teresa sonreía, levantando su copa de vino tinto y aceptando los elogios de sus amigas ricachonas. Yo me mantuve callada, comiendo apenas. Pero Silvia, que siempre había necesitado pisotearme para sentirse superior, no podía dejar pasar la oportunidad de humillarme frente a la élite de la ciudad. Se puso de pie, tomó un cuchillo de plata y golpeó su copa de cristal. El tintineo agudo hizo que todo el salón guardara silencio. Todos los ojos se clavaron en ella. Silvia sonrió, una sonrisa torcida y llena de maldad, me señaló directamente con su dedo adornado con un anillo de diamantes y pronunció aquellas palabras venenosas. Victoria, lárgate a esa mesa junto al baño. Esta es la mesa principal. Aquí se sienta la familia de sangre, no las huérfanas recogidas. La sangre me hirvió, pero mi rostro permaneció inexpresivo. La humillación me quemaba por dentro como ácido. Vi a Teresa dar un sorbo a su vino, complacida, sin mover un solo dedo para defenderme. Las amigas de Teresa soltaron carcajadas crueles, cubriéndose la boca con sus servilletas de tela. Carlos, el joven mesero que nos atendía, se acercó a mí. Tenía las manos temblando y los ojos llenos de una mezcla de lástima y culpa. Me entregó la cuenta en una carpeta de cuero negro. Abrí la carpeta y leí el número impreso al final del ticket, $15,000. Era el equivalente a varios meses de mi arduo trabajo como auditora. Silvia y Alejandra habían pedido las botellas de champaña más caras del menú, sabiendo perfectamente lo que iban a hacer. Respiré profundo. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Abrí mi bolso, saqué mi tarjeta de crédito, la deslicé en la terminal que Carlos sostenía y firmé el recibo. No derramé ni una sola lágrima. Me puse de pie lentamente. Alicé las arrugas de mi saco y me preparé para salir de ese lugar caminando con la cabeza en alto. Pero en ese exacto milisegundo, el sonido seco de un bastón de madera dura golpeando el piso de mármol paralizó a todos en el restaurante. Era la tía Mercedes. La matriarca indiscutible de la familia, la tía de Teresa y la mujer que controlaba la inmensa fortuna que todos los presentes codiciaban. Se levantó de su silla con lentitud. Su rostro estaba surcado por los años, pero sus ojos oscuros lanzaban un fuego aterrador. «Silencio todos en este maldito lugar», gritó Mercedes, su voz resonando con una autoridad brutal. «Silvia, eres una vergüenza. Teresa, criaste monstruos, parásitos sin alma». El color desapareció del rostro de mi madre adoptiva. «Tía, por favor, siéntate, es solo una broma de las niñas», tartamudeó Teresa, sudando frío y tratando de tomar el brazo de la anciana. Mercedes la apartó de un fuerte manotazo, con un asco evidente. «No te atrevas a tocarme».
Ayer por la mañana me reuní con mi lawyer. He cambiado mi testamento. Cada casa, cada edificio de oficinas, cada cuenta bancaria, toda mi fortuna ahora le pertenece única y exclusivamente a Victoria. Ustedes, bola de buitres muertos de hambre, no van a recibir absolutamente nada. Una copa de vino se resbaló de las manos de Alejandra y estalló contra el piso. Silvia se puso roja de rabia, la vena de su cuello palpitaba violentamente. Teresa parecía a punto de sufrir un infarto allí mismo. Mercedes me miró, asintió con firmeza y caminó hacia la salida. Yo la seguí. Esa noche, el infierno de mi familia acababa de desatarse. Caminar hacia el estacionamiento esa noche fue como flotar en una nube de adrenalina, pero en cuanto cerré la puerta de mi auto, los recuerdos me asaltaron de golpe. ¿Alguna vez han sentido el frío calando hasta los huesos en su propia casa? Teresa me adoptó cuando yo apenas tenía 5 años. Para el mundo exterior, para las revistas de sociales y las fundaciones benéficas, Teresa era un ángel, una santa que había rescatado a una pobre niña huérfana de un futuro sombrío. Pero cuando las pesadas puertas de madera de caoba de la mansión se cerraban, mi realidad era un verdadero calvario. Recuerdo perfectamente las madrugadas en la Ciudad de México durante los meses de invierno. Mientras Silvia y Alejandra dormían plácidamente en recámaras inmensas, cubiertas con edredones de plumas de ganso y sábanas de seda, yo me despertaba a las 5 de la mañana en un diminuto cuarto de servicio junto al área de lavado. Las baldosas del piso siempre estaban heladas. Mi trabajo no oficial en esa casa era ser la sirvienta personal de mis hermanas. Victoria, plancha mi blusa de seda ahora mismo, y si le haces una marca te quedas sin cenar, me gritaba Alejandra desde el pasillo. Yo apenas tenía 10 años, pero mis manos ya estaban resecas, ásperas y agrietadas por el agua con jabón de lavar los platos a mano. Nunca supe lo que era estrenar ropa. Todo lo que cubría mi cuerpo eran las sobras desgastadas, manchadas o fuera de moda que Silvia arrojaba al suelo de mi cuarto con total desprecio. Cuando la familia entera se iba de vacaciones de lujo a las playas de Cancún, a Nueva York o a esquiar a Europa, Teresa me dejaba encerrada en la casa con una lista interminable de tareas físicas agotadoras. Tenía que fregar los pisos del patio trasero de rodillas, limpiar los baños con químicos fuertes que me hacían toser, y pulir meticulosamente toda la platería de la familia. Un día, cuando tenía unos 12 años, me sentí tan agotada que me atreví a sentarme un momento en el sofá de la sala principal para ver un programa en la televisión gigante. Silvia bajó las escaleras, me vio, corrió hacia mí, me agarró del cabello con fuerza y me tiró al piso. Mi cabeza golpeó la alfombra. Tu lugar está en la cocina, mugrosa muerta de hambre. Si mi mamá no te hubiera recogido por lástima, estarías pidiendo limosna en un semáforo, limpiando parabrisas. Lloré en silencio aquella tarde, abrazando mis rodillas en la oscuridad de mi cuarto de servicio. Pero aprendí algo vital. Aprendí a tragarme mis lágrimas para que ellas no disfrutaran de mi dolor. Nunca recibí un abrazo maternal. Nunca escuché a nadie decirme feliz cumpleaños, Victoria. Mi existencia en esa casa era tolerada única y exclusivamente para inflar el ego de Teresa frente a sus amigas y para tener mano de obra gratis. Cada insulto, cada golpe psicológico, cada desprecio fue moldeando mi carácter. Me volví una niña reservada, sumamente observadora, silenciosa como un fantasma. Aprendí a caminar sin hacer ruido, a escuchar detrás de las puertas entreabiertas. Notaba cosas. Notaba cómo Teresa sudaba frío y manejaba el dinero de la familia con un misterioso nerviosismo cada vez que llegaban ciertos sobresellados del banco. Yo no entendía de estados de cuenta financieros en ese entonces, pero mi instinto de supervivencia me decía a gritos que detrás de esa fachada de familia perfecta y adinerada, había mucha podredumbre escondida. Y mi único refugio verdadero, la única persona que nunca me trató como basura, era la tía Mercedes. Ella visitaba la casa a menudo, pero nunca intervenía en los gritos. Su silencio siempre me pareció calculador, como si estuviera tomando notas de cada abuso. Ahora entendía que ella estaba reuniendo municiones, esperando el momento preciso para hacerlos pagar por cada lágrima que me hicieron derramar. Si hay un momento exacto que marcó el punto de no retorno en mi relación con Teresa y sus hijas, fue el día de mi graduación de la preparatoria.
Yo había pasado noches enteras estudiando escondida en mi cuarto de servicio. Usaba una pequeña linterna bajo las cobijas para leer mis libros de matemáticas y contabilidad, luchando desesperadamente por mantener mis calificaciones en la excelencia académica. Fui la mejor estudiante de toda mi generación. El día de la ceremonia de graduación, el director pronunció mi nombre por los altavoces del gran auditorio. Caminé hacia el escenario, tomé mi diploma y miré hacia las gradas esperando ver un rostro conocido, alguien que estuviera orgulloso de mí. Nada. Solo había butacas vacías en la sección asignada a mi familia. Teresa se había llevado a Alejandra de compras a Houston a primera hora de la mañana, y Silvia simplemente se rió en mi cara y me dijo que tenía cosas mucho más importantes que hacer que ir a aplaudirme. Regresé caminando a la mansión. Hacía un calor sofocante en la ciudad, pero yo abrazaba mi diploma de cartón contra mi pecho como si fuera un escudo indestructible. Al entrar a la enorme sala de estar, me encontré de frente con Teresa, que acababa de regresar de su viaje. Estaba rodeada de bolsas de marcas carísimas, zapatos de diseñador y joyas nuevas. Al verme entrar, me miró de arriba a abajo con una mueca de asco. «Mira nada más, ya dejaste lodo en mi alfombra persa», escupió, cruzándose de brazos y levantando la barbilla. «Me acabo de graduar con honores», dije con voz firme, sosteniendo el diploma en alto para que lo viera. «Quiero entrar a la universidad para estudiar contaduría pública. Conseguí una beca parcial, Teresa. Solo necesito una firma tuya de respaldo como mi tutora legal para que me aprueben el trámite». Teresa soltó una carcajada seca y aguda. Caminó hacia mí a paso rápido, extendió la mano y, de un solo tirón violento, me arrebató el diploma de las manos. Antes de que yo pudiera siquiera reaccionar, lo partió por la mitad con sus manos arregladas y tiró los pedazos al suelo, pisándolos con sus tacones caros. «Tú no vas a ir a ninguna maldita universidad en esta vida. Eres una recogida. Empieza a buscar trabajo limpiando casas ajenas, porque a partir de la próxima semana te voy a empezar a cobrar renta por dormir y comer bajo mi techo». El sonido de ese cartón rasgándose fue el sonido exacto de mi corazón cerrándose con un candado de acero. Me agaché, recogí los pedazos rotos de mi esfuerzo y caminé hacia mi cuarto sin decir una sola palabra. Esa misma noche, mientras empacaba mis pocas pertenencias en unas bolsas de plástico de supermercado, decidida a largarme de esa casa maldita para siempre, la puerta se abrió con un leve rechinido. Era la tía Mercedes. Entró en silencio, apoyándose en su bastón, y se sentó en el borde de mi vieja cama. Su mirada era severa pero extrañamente cálida. Abrió su elegante bolso de cuero negro, metió la mano y sacó un sobremanila grueso y pesado. Me lo entregó. Al abrir la solapa, mis ojos se abrieron de golpe. Había fajos gruesos de billetes, miles de pesos, y una tarjeta de presentación de un abogado. «Escúchame bien, niña, y no me hagas repetirlo», me susurró con su voz grave e imponente. «Este dinero es para tu college fund. Lo he estado guardando en secreto para ti todos estos años. Vete de esta casa hoy mismo. Estudia. Prepárate. Hazte fuerte. No dejes que la basura de mi sobrina te destruya la vida». Solté en llanto. Le di el primer y único abrazo de toda mi vida. Lloré desconsoladamente sobre su hombro y ella acarició mi cabello. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera, me fui de esa mansión sin despedirme de nadie. Usé el dinero de Mercedes para pagar mi inscripción universitaria y rentar un cuarto modesto en un barrio popular. Ese día juré que jamás volvería a derramar una lágrima por Teresa ni por sus hijas. Me convertí en una máquina de estudio. Me titulé como contadora pública y luego me certifiqué como una de las mejores auditoras de la ciudad. Lo que Teresa ignoraba por completo, es que mi obsesión enfermiza con los números no era solo vocación profesional, era el arma letal que estaba afilando para desenterrar los asquerosos secretos de su pasado. Volvamos a la cruda realidad del presente. Apenas unos días después de la bomba nuclear que la tía Mercedes detonó en aquel restaurante de Polanco. Mi celular parecía poseído. No dejaba de vibrar sobre mi escritorio. Las notificaciones explotaban una tras otra. El grupo de WhatsApp de la familia, en el que me habían ignorado olímpicamente durante años, ahora parecía un campo de batalla.
Silvia me bombardeaba con mensajes de texto llenos de odio puro. Eres una maldita rata asquerosa. ¿Qué mentiras le dijiste a la tía para lavarle el cerebro? Te vamos a hacer pedazos, estafadora. Teresa no se quedó atrás. Me envió audios gritando histérica, amenazando con contratar a los mejores abogados del país para meterme a la cárcel por manipulación de ancianos. Yo simplemente leía los mensajes en silencio, con una sonrisa helada en el rostro. No bloqueé a nadie, necesitaba guardar meticulosamente cada uno de esos textos e insultos como evidencia. Estaba sentada en el despacho de Fernanda, mi mejor amiga desde la universidad y ahora mi lawyer de cabecera. La oficina de Fernanda era elegante, pero en ese momento el escritorio de fina madera estaba cubierto por completo con docenas de hojas de cálculo, diagramas de flujo impresos, estados financieros y copias de transferencias bancarias internacionales. ¿Estás completamente segura de lo que estamos viendo, Victoria?, me preguntó Fernanda, quitándose los lentes y sobándose el puente de la nariz, claramente impactada por los documentos frente a ella. Si esto es real, tu madre adoptiva no solo es una narcisista horrible, es una criminal de cuello blanco de las peores. Asentí con total firmeza. Durante los últimos 12 meses, mi carrera profesional había despegado exponencialmente. Me habían dado un promotion vital en la firma internacional de auditoría donde trabajaba, lo que no solo significaba un incremento masivo en mi salary, sino algo mucho más importante, acceso de alto nivel a bases de datos financieras globales. Había empezado a indagar en los registros antiguos del orfanato de donde Teresa me sacó. Lo que descubrí me heló la sangre. Mis padres biológicos no eran unos donadies, unos vagabundos como Teresa me había repetido hasta el cansancio. Eran empresarios prósperos del norte del país que habían fallecido en un trágico accidente en la carretera. Y el detalle más perturbador de todos, antes de morir, habían establecido un fideicomiso millonario para garantizar mi cuidado y educación. Fernanda, enfócate en la cuenta offshore en las Islas Caimán, le dije, señalando con el dedo un renglón que había resaltado con marcador amarillo brillante. Mira las fechas. Esa cuenta fantasma fue abierta a nombre de una empresa ficticia exactamente 3 meses después de que se finalizara mi adopción oficial. Los montos de salida del fideicomiso coinciden al centavo con los depósitos en Caimán. Teresa jamás me adoptó por un acto de caridad cristiana. Me adoptó para convertirse en mi tutora legal autorizada y poder saquear hasta el último centavo de la herencia de mis verdaderos padres. Fernanda suspiró pesadamente, apoyándose en el respaldo de su silla. Esto es explosivo, amiga. Pero necesitamos pruebas directas e irrefutables. Las hojas de cálculo son indicios fortísimos, pero un juez va a exigir ver los documentos originales de la adopción, el testamento de tus padres y la ruta comprobable del dinero con las firmas autorizadas. Justo cuando Fernanda terminaba de hablar, la pantalla de mi teléfono se iluminó con un número desconocido. Contesté con mucha precaución. Al otro lado de la línea escuché una voz masculina, joven, que susurraba rápidamente, como si tuviera miedo de que alguien lo escuchara. Señorita Victoria. Soy Carlos. El mesero del restaurante, el del viernes pasado, dijo la voz temblorosa. Yo grabé todo lo que esa señora le gritó. No me pareció justo, me dio muchísima rabia ver cómo la humillaban. Lo acabo de subir a TikTok y a Twitter desde una cuenta anónima. Solo quería que supiera que no está sola. Cuídese mucho. La llamada se cortó abruptamente. Abrí la aplicación en mi teléfono con el pulso acelerado. El video ya acumulaba más de 500,000 de reproducciones. El rostro desquiciado de Silvia gritando las recogidas no comen aquí estaba repitiéndose en cientos de miles de pantallas por todo México. El escándalo privado se había convertido en un circo mediático, y yo sabía que Teresa, al verse expuesta de esa manera, iba a desatar toda su furia contra mí. En cuestión de 24 horas, el video grabado por el mesero Carlos se transformó en un huracán categoría 5 imposible de controlar. Mi teléfono ardía literalmente en mis manos. Empecé a recibir llamadas incesantes de periodistas, reporteros de programas de chismes de la televisión nacional, y mensajes directos en mis redes sociales. Las calles de la ciudad parecían estar murmurando mi nombre y el de mi desgraciada familia adoptiva. La gente compartía el video en Facebook, Twitter y TikTok con una indignación feroz.
La sección de comentarios destrozaba sin piedad a Silvia y a Teresa, viejas ridículas y clasistas, típica gente de nuevo dinero sin una gota de educación, ojalá el karma las deje durmiendo en la calle. La presión sobre el que dirán, que para una mujer como Teresa era el oxígeno que la mantenía viva, la estaba asfixiando por completo. Esa fachada perfecta de dama de sociedad intachable, de benefactora y mujer de negocios, se había roto en 1000 pedazos en el tribunal del Internet. Y como cualquier fiera salvaje que se ve acorralada y herida, Teresa decidió atacar con todo lo que tenía. Era la noche del martes. Afuera llovía a cántaros. Yo me encontraba sola en mi departamento, sentada en la mesa del comedor, revisando por enésima vez los folios de las transferencias ilícitas que apuntaban al fraude de mi herencia. El silencio de la lluvia fue interrumpido violentamente por pasos pesados y apresurados en el pasillo exterior. Alguien golpeó la puerta de mi casa con una fuerza bestial. No era un toque para que yo abriera, era la clara intención de tirar la puerta abajo. Me acerqué descalza y en total silencio, conteniendo la respiración, y miré por la mirilla. 2 hombres enormes, con chamarras de cuero negras y semblantes agresivos, estaban parados afuera. Uno de ellos traía una barra de metal en la mano. Mi corazón dio un vuelco brutal. El pánico me inundó el pecho, pero mi cerebro analítico tomó el control. Corrí hacia mi escritorio, agarré todas las carpetas, el disco duro con los respaldos de la auditoría y los metí desesperadamente en mi mochila. Agarré mi celular, las llaves de mi auto y corrí hacia la puerta de servicio que conectaba directamente con la vieja escalera de incendios del edificio. Justo cuando logré empujar la puerta y salir a la fría y húmeda noche, escuché el estruendo de la cerradura principal de mi departamento reventando bajo el peso de los golpes. Bajé los escalones de metal oxidado saltando de 2 en 2, resbalando por la lluvia, con las piernas temblando de terror. Cuando llegué a la calle, me escondí detrás de unos botes de basura y levanté la vista hacia mi ventana en el 3er piso. A través de las cortinas abiertas, pude ver las sombras enormes de esos matones destrozando mis muebles, tirando mis libros al piso, arrancando los cajones de mi escritorio. Estaban buscando desesperadamente los documentos. Teresa había cruzado una línea que ya no tenía retorno. De la violencia psicológica había saltado al allanamiento de morada y la intimidación física. Quería robar las pruebas de su crimen antes de que yo pudiera presentarlas ante un juez. Corrí 2 calles abajo hasta donde había estacionado mi auto. Me encerré adentro, activé los seguros y me recargué en el volante, respirando de forma entrecortada. Mis nudillos estaban completamente blancos de lo fuerte que apretaba el plástico. Teresa estaba dispuesta a todo. Saqué mi teléfono, con las manos aún temblorosas, y le envié un mensaje de texto rápido a Fernanda. Entraron a la fuerza a mi casa. Tengo la mochila con toda la evidencia a salvo. Vamos a acelerar el siguiente paso. Esto ya no es solo por el dinero que me robaron, Fer. Esto ahora es por mi propia vida. Sabía perfectamente que no podía volver a pisar mi casa. Arranqué el motor del auto. Encendí los limpiaparabrisas a máxima velocidad y manejé hacia el único refugio que consideraba seguro en medio de esa tormenta. Me dirigí al hospital privado donde la tía Mercedes estaba internada, librando su última batalla. Esa misma noche, el destino y la tragedia me tenían preparado el descubrimiento más macabro y decisivo de toda esta pesadilla. El fuerte olor a antiséptico mezclado con el aroma de los arreglos florales marchitos me recibió al entrar a la silenciosa habitación del hospital. La respiración de la tía Mercedes era un silbido ronco, doloroso y pausado. El cáncer de páncreas la estaba devorando a una velocidad aterradora, dejándola en los puros huesos, pero a pesar de su debilidad física, su mente seguía operando de forma tan brillante y afilada como siempre. Me acerqué con cuidado a un costado de su cama clínica y tomé su mano. Su piel estaba fría, delgada y frágil como si fuera papel de seda antiguo. Mercedes abrió los ojos lentamente al sentir mi tacto. Al reconocerme, sus labios pálidos esbozaron una sonrisa muy débil. Victoria, mi niña, sabía que vendrías esta noche, susurró con mucho esfuerzo. Con la voz entrecortada por la angustia, le relaté lo que acababa de suceder en mi departamento. Le conté sobre los hombres violentos, la puerta destrozada y mi huida por las escaleras bajo la lluvia.
Mercedes cerró los ojos con fuerza, apretando las mandíbulas, mientras una sola lágrima de coraje rodaba por las profundas arrugas de su rostro. Teresa es una bestia acorralada, dijo Mercedes, su voz cobrando una fuerza repentina alimentada por la ira. Piensa que rompiendo tus cosas va a borrar la verdad. Pero yo te prometí que ella y sus víboras pagarían con lágrimas de sangre. Acércate. Abre el primer cajón del buró, rápido. Hice exactamente lo que me ordenó. Al fondo del pequeño cajón, escondida debajo de una vieja Biblia de tapas de cuero, encontré una pequeña llave plateada que tenía un número de serie grabado en el metal. Esa llave abre la caja de seguridad número 44B en la bóveda principal del Banco del Centro, tosió Mercedes, apretando mi mano con una fuerza que no esperaba de una mujer moribunda. Dentro de esa caja está el expediente original completo. Teresa no operó sola cuando te robó, Victoria. Tuvo cómplices. Roberto, el director general de esa sucursal bancaria. Él fue quien falsificó las firmas del fideicomiso de tus padres biológicos cuando tú eras solo una niña indefensa. Te robaron $3 millones. 3 millones. Ese dinero es tuyo. Fue la sangre de tus padres la que pagó las múltiples cirugías estéticas de Silvia, los viajes a París de Alejandra y toda la gran farsa de vida que lleva Teresa. Toma la llave. Úsala. Destrúyelos en la corte. Al escuchar esa cifra astronómica, sentí que el suelo de la habitación desaparecía bajo mis pies. $3 millones. Pensé en toda mi vida de escasez absoluta, de humillaciones diarias, de tener que ir a la escuela con zapatos rotos que dejaban entrar el agua de la lluvia, de dormir en un cuarto congelado, todo mientras esas mujeres vivían como verdaderas reinas derrochando la herencia de mis propios padres muertos. La sangre me hervía en las venas con una furia indescriptible. Tía, ¿por qué no me dijiste todo esto hace años?, pregunté, sintiendo un nudo gigantesco en la garganta. Porque no estabas lista, respondió Mercedes de forma tajante, mirándome a los ojos con intensidad. Si hacías preguntas cuando eras adolescente, Teresa te habría aplastado como a una cucaracha. Tenías que crecer. Tenías que estudiar, volverte independiente, volverte más astuta que todas ellas juntas. Ahora lo eres. Eres una leona, Victoria. Yo ya me voy de este mundo pronto. Haz que el peso de la ley y el escarnio público las alcance a todas antes del día de mi funeral. Esas fueron casi las últimas palabras coherentes que Mercedes pudo articular antes de que los médicos entraran y la dosis de morfina la hiciera caer en un sueño profundo. A la mañana siguiente, a las 9 en punto de la mañana, estaba parada frente a la imponente puerta de la bóveda del banco. Introduje la llave plateada en la ranura. El cajón metálico se deslizó hacia afuera. Saqué una pesada pila de documentos oficiales. Ahí estaban todos, las actas, los nombres, las firmas claramente falsificadas, el historial completo de transferencias. El crimen perfecto impreso en papel. Pero había un pequeño detalle que Teresa no había calculado. Yo ya no era esa niña asustada de la mansión, ahora era su peor pesadilla. Si alguna vez llegué a pensar, aunque fuera por un segundo, que Teresa se iba a rendir al verse exhibida ante millones de personas por el video viral de TikTok, estaba pecando de ingenua. A las mujeres sociópatas como ella, su ego y su orgullo enfermizo les importan 1000 veces más que la decencia o la verdad. 2 días después de mi hallazgo en el banco, encendí la televisión del cuarto de hotel donde me estaba escondiendo y me quedé completamente congelada. Ahí estaba Silvia, sentada cómodamente en el sillón estelar de uno de los programas matutinos de chismes más vistos en México. Estaba sentada junto a Mariana, una presentadora de espectáculos famosa por destruir reputaciones a cambio de generosos pagos por debajo de la mesa. Silvia iba vestida estratégicamente con una blusa blanca sin mangas, un peinado desaliñado y un maquillaje diseñado específicamente para hacerla lucir ojerosa, demacrada y sufriente. Lloraba a mares frente a la cámara. Teresa estaba sentada a su lado, frotándole la espalda con una cara de mártir de telenovela. Es una pesadilla vivir esto, Mariana, un verdadero infierno, sollozaba Silvia en Televisión Nacional, frotándose los ojos sin lágrimas con un pañuelo de tela. Nosotras la recogimos de la calle cuando no tenía a nadie. Le dimos todo nuestro amor, una casa,
educación. Pero Victoria está enferma de la cabeza, tiene problemas psiquiátricos severos. Siempre nos ha tenido una envidia destructiva. Se aprovechó de la bondad de mi pobre tía Mercedes, que tristemente padece demencia senil avanzada, para manipularla y obligarla a cambiar el testamento. La pobre anciana ni siquiera sabe su propio nombre en este momento. Teresa tomó el micrófono de Mariana, empleando una voz grave y actuada de tristeza infinita. Victoria es una mujer sumamente peligrosa. Ha estado acosando y amenazando de muerte a mis hijas. Silvia acaba de pasar por un doloroso proceso de divorce y está emocionalmente vulnerable. Como familia, lo único que queremos es proteger la salud y el patrimonio de la tía Mercedes. Por eso, nuestros abogados ya están en los tribunales solicitando la custody legal y total de la tía por estado de interdicción. Es la única manera de salvarla de las garras de esta estafadora profesional. Apreté el control remoto en mi mano hasta que sentí que el plástico iba a crujir. El nivel de asqueroso descaro y cinismo no tenía límites. Estaban utilizando el enorme poder de la televisión abierta para manipular a la opinión pública y cambiar por completo la narrativa. Pretendían pintar a la brillante y lúcida Mercedes como una anciana loca e incompetente, y a mí me exhibían como una manipuladora sociópata hambrienta de dinero. Si lograban que un juez corrupto les concediera la interdicción legal, anularían automáticamente el Nuevo Testamento, tomarían el control absoluto de las cuentas de Mercedes y, lo más aterrador de todo, usarían ese poder para intentar destruir y desacreditar las pruebas del fraude que yo tenía en mis manos. Pero en su afán de protagonismo televisivo, Teresa y Silvia cometieron un error táctico garrafal. En medio de su discurso dramático, mencionaron públicamente el nombre de la prestigiosa firma de abogados que llevaba su caso y alabaron el apoyo de su banco de confianza que respaldaba sus intenciones. Esto me otorgó la oportunidad de oro, la excusa perfecta para lanzar mi ataque directo contra el eslabón más débil, cobarde y corrupto de toda su cadena criminal, Roberto, el director del banco. Inmediatamente tomé mi teléfono y llamé a Fernanda. Prepara ahora mismo las copias certificadas del expediente completo de la bóveda, le ordené por teléfono, mientras me ponía una chaqueta oscura y caminaba hacia la puerta con una determinación de hierro forjado. Hoy en la noche vamos a ir de cacería. Teresa se cree muy astuta jugando a la mosca muerta y a la víctima en la televisión, pero se le olvidó una regla básica de los delincuentes. Los cobardes de traje y corbata siempre cantan como pájaros cuando les pones la soga al cuello. El estacionamiento subterráneo del imponente edificio corporativo del banco estaba lúgubre y desierto. Eran más de las 8 de la noche. El lugar estaba iluminado apenas por unos cuantos focos fluorescentes parpadeantes que zumbaban débilmente en el silencio opresivo del concreto. Yo estaba apoyada tranquilamente contra la puerta del conductor del auto de Roberto, un lujoso Mercedes-Benz negro último modelo, pagado sin duda alguna con las comisiones sucias de robarle a gente como yo. Esperé en la penumbra. 15 minutos después, el eco inconfundible de unos zapatos de cuero fino resonó bajando por la rampa de acceso. Roberto, un hombre regordete, sudoroso, vestido con un costoso traje gris a la medida y una corbata de seda italiana, se detuvo en seco al verme recargada en su vehículo. Su rostro perdió el color instantáneamente, tornándose de un tono grisáceo. Sabía perfectamente quién era yo. Después del escándalo mediático de la mañana, mi cara era conocida por medio país. ¿Qué hace usted aquí, señorita? Este es un estacionamiento privado. Voy a llamar a la seguridad ahora mismo, dijo con una voz aguda y temblorosa, intentando sacar su teléfono celular del bolsillo del saco con una torpeza evidente. No moví ni un músculo de mi cuerpo. Mantuve una postura relajada pero dominante. Solamente levanté la mano y le lancé un grueso sobre de papel manila directamente a los pies. El pesado sobrecayó con un golpe seco y sordo sobre el cemento manchado de aceite. Llama a la policía de inmediato, Roberto. Hazlo. Adelante. Diles que la única dueña legítima del fideicomiso 44IB está parada frente a ti para interponer una denuncia formal por un fraude bancario agravado de $3 millones. El costoso celular resbaló de sus manos sudorosas y rebotó en el piso. Roberto miró el sobre amarillo en el suelo como si fuera una granada a punto de estallar. Tragó saliva ruidosamente,
se agachó temblando de pies a cabeza y sacó los primeros folios. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, al borde del pánico absoluto, al ver las copias certificadas de las firmas burdamente falsificadas y el desglose de los desvíos de fondos millonarios hacia las empresas fantasma de Teresa en las cuentas offshore de las Islas Caimán. Me acerqué a él a paso lento, clavando mi mirada asesina directamente en la suya. Tienes únicamente 2 opciones esta noche, Roberto, le dije con una frialdad y un temple que me sorprendió hasta a mí misma. Opción A. Mañana a primera hora llevo esta carpeta completita a las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y le entrego una copia a la Fiscalía General de la República. Pierdes tu puesto de director inmediatamente, te confiscan este auto, tu casa en el Pedregal y todas tus cuentas bancarias. Y pasarás los próximos 15 años de tu patética vida en una cárcel federal, compartiendo celda con narcotraficantes y asesinos que, créeme, no son muy amables con los banqueros de cuello blanco. Roberto empezó a hiperventilar, el sudor le empapaba el cuello de la camisa. Opción B, continuó implacable, bajando el tono de voz para sonar aún más amenazante. Te presentas puntualmente en el juzgado la próxima semana. Entras como testigo protegido estrella de mi lawyer, Fernanda. Declaras bajo juramento, frente a un juez, exactamente como Teresa te sobornó y manipuló el sistema para robar mi herencia. Además, me entregas copias de todos los correos electrónicos originales que intercambiaste con ella hace 20 años. Si haces exactamente eso y no te desvías del guión, te garantizo total inmunidad en la demanda civil por daños. Teresa. Doña Teresa me va a mandar a matar si la traiciono en la corte. Esa mujer tiene conexiones muy peligrosas con políticos, tartamudeó Roberto, retrocediendo aterrorizado hasta pegar su espalda contra la puerta de su auto. Teresa está totalmente acabada, Roberto. Es un cadáver caminando, le respondí de forma cortante. Su falso imperio de cristal está hecho pedazos y yo soy la que sostiene el fósforo encendido. Si decides hundirte en la cárcel con ella por lealtad ciega, es tu problema. Tienes 24 horas para contactar a Fernanda. Me di la media vuelta. Arreglé el cuello de mi chaqueta y empecé a caminar hacia la salida del lúgubre estacionamiento con paso firme. Conté mis pasos en la cabeza. 1, 2, 3, 4. Espera, gritó Roberto a mis espaldas, su voz quebrando el eco de las paredes de cemento. Por favor, no vayas a la fiscalía. Lo haré. Testificaré absolutamente todo lo que me pidan. Tengo los respaldos de los correos guardados en un disco duro escondido en mi casa. Mañana a primera hora se los entrego a tu abogada. Sonreí en la oscuridad, una sonrisa llena de satisfacción y justicia. El primer y más importante pilar que sostenía la impunidad de Teresa acababa de derrumbarse miserablemente. Lo que esa vieja bruja ignoraba por completo, es que el golpe final, el más devastador de todos, no vendría de mi parte, sino desde las entrañas de su propia familia, de alguien que ella jamás imaginó que le clavaría un puñal por la espalda. Las piezas clave estaban perfectamente alineadas en el tablero de ajedrez, listas para el monumental juicio que destruiría sus miserables vidas frente a los ojos de todo el país. Esa misma noche, después de confrontar al director del banco, me refugié en un pequeño hotel al sur de la ciudad. Afuera la lluvia golpeaba los cristales con una furia inusual. Yo estaba sentada en el borde de la cama, repasando mi estrategia legal con mi lawyer Fernanda por teléfono, cuando un golpe seco en la puerta me sobresaltó. Mi corazón comenzó a latir desbocado. Me acerqué con cuidado y miré por la pequeña mirilla. No eran los matones de Teresa. Era Lucía, mi prima, la hija de la tía Josefina. Estaba empapada de pies a cabeza, temblando y abrazando un bolso de cuero contra su pecho. Abrí la puerta de inmediato. Lucía entró corriendo, respirando con dificultad. Siempre había sido la sombra de Silvia, la prima complaciente que le celebraba todas sus humillaciones hacia mí para ganar un poco de aprobación. Verla en mi puerta, aterrorizada, era la prueba definitiva de que el imperio de Teresa se estaba desmoronando desde sus cimientos. Le entregué una toalla seca. Ella se dejó caer en la única silla de la habitación, cubriéndose el rostro con las manos. Lloró con un sonido desgarrador. Victoria, tienes que ayudarme, suplicó Lucía, levantando la vista.
Sus ojos estaban inyectados en sangre. Teresa me quiere destruir. Descubrí su plan esta tarde. Escuché una conversación a puerta cerrada en la mansión. Teresa y sus abogados están preparando documentos falsos para culparme a mí del desvío de los fondos menores. Quieren usarme como chivo expiatorio para salvar a Silvia de la cárcel. Me van a entregar a las autoridades. La miré sin mostrar una onza de lástima. El karma estaba haciendo su trabajo perfecto. Cosechas lo que siembras, Lucía. Te reíste todas las veces que me humillaron. Ahora te están tirando a los lobos. ¿Por qué debería ayudarte? Lucía metió la mano temblorosa en su bolso mojado y sacó un teléfono celular negro, un modelo viejo y desechable. Lo puso sobre la mesa de cristal. Porque te traje la cabeza de Teresa en una bandeja de plata. He estado grabando sus reuniones familiares a escondidas desde que el video del restaurante se hizo viral. En este teléfono hay un audio de ayer por la noche. Teresa admite abiertamente frente a Silvia cómo falsificaron las firmas de tu inheritance. Admite haberle pagado a Roberto el banquero. Admite todo, Victoria. Agarré el teléfono de inmediato. Fui a los archivos de voz y presioné reproducir. El sonido era un poco sucio, pero la voz arrogante y controladora de Teresa era inconfundible. Le escuché decir claramente, esa huérfana estúpida no tiene forma de probar que yo falsifiqué el fideicomiso. Roberto ya recibió su parte hace años y no va a hablar. Y si la policía investiga el dinero en las Islas Caimán, los documentos apuntarán directamente a la cuenta de Lucía. Nosotras salimos limpias. Apagué la pantalla. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Teresa, en su infinita soberbia, había subestimado el instinto de supervivencia de la gente que pisoteaba. Lucía me miraba con terror, esperando mi veredicto. Te conseguiré un acuerdo de inmunidad con la fiscalía, le dije con voz firme, guardando el teléfono en el bolsillo de mi chaqueta. Pero vas a subir al estrado y vas a testificar en contra de tu propia sangre. Vas a mirar a Teresa a los ojos y le vas a decir al juez exactamente la clase de monstruo que es. Lucía asintió vigorosamente. Haré lo que sea. Solo no dejes que me metan a la cárcel por los crímenes de esa bruja. Esa noche no dormí. Tenía en mis manos el arma de destrucción masiva que necesitaba. El testimonio del banquero cobarde y los audios confesionales de la mente maestra. Estábamos listas para la guerra en los tribunales. Pero la maldad de mi familia adoptiva no conocía límites, y antes de llegar ante un juez, Silvia iba a cometer el error más grande y aterrador de toda su vida. La salud de la tía Mercedes empeoró drásticamente en cuestión de días. Los médicos del hospital nos informaron que ya no había nada más que hacer médicamente. La trasladaron a la sala de cuidados paliativos, un cuarto amplio, frío y silencioso en el último piso del edificio. Su respiración era cada vez más lenta. Yo pasaba horas sentada a su lado, sosteniendo su mano, prometiéndole que la justicia llegaría. Sin embargo, Teresa y Silvia no dejaban de presionar. Su demanda para declarar a Mercedes incompetente avanzaba, pero necesitaban a Mercedes muerta antes del gran juicio civil para poder impugnar completamente mi posición. Yo conocía perfectamente la mirada desesperada de Silvia. Sabía que el dinero y el terror a la pobreza la volverían loca. Por eso, utilizando los recursos de la firma de auditoría y mis propios ahorros, contraté a un técnico de seguridad privada. Le pedí que instalara cámaras de ultra alta definición en la habitación de Mercedes, escondidas en los detectores de humo y detrás del televisor. La noche del jueves me fui a casa a intentar descansar, pero dejé la aplicación de las cámaras abierta en mi iPad, justo en mi mesa de noche. A las 3 de la mañana, un ligero sonido metálico proveniente del altavoz de la tableta me despertó de golpe. Me senté en la cama, con el corazón latiendo en mis oídos. Agarré el iPad. La imagen nocturna mostraba la puerta de la habitación de Mercedes abriéndose lentamente. Una figura vestida completamente de negro, con una gorra y un cubrebocas oscuro, entró caminando de puntillas. Pero olvidó un detalle estúpido. Llevaba puesto su costoso reloj Cartier con correa de diamantes, el mismo que le había regalado Teresa en su cumpleaños. Era Silvia.
mi sangre se congeló en mis venas. Silvia se acercó a la cama de Mercedes. Miró hacia los lados, asegurándose de que las enfermeras no estuvieran cerca. Luego, con un movimiento rápido y espasmódico, agarró una de las almohadas gruesas del sillón de visitas. Se paró justo sobre el rostro dormido de la anciana. No grité. No dudé ni un solo segundo. Tomé mi celular y marqué directamente al jefe de seguridad del hospital, a quien ya había alertado y pagado generosamente para que estuviera de guardia especial en ese piso. Habitación 412, ahora mismo. La están intentando matar, grité por la línea. En la pantalla, vi cómo Silvia bajaba la almohada con fuerza sobre el rostro de Mercedes. La anciana intentó moverse, sus manos frágiles buscando aire, golpeando débilmente los brazos de su atacante. Yo apreté los dientes, contando los segundos. 1, 2, 3. La puerta de la habitación se abrió de una patada violenta en el video. 2 guardias de seguridad inmensos entraron corriendo. Silvia soltó la almohada dando un grito ahogado y trató de correr hacia el baño, pero uno de los guardias la tacleó contra el suelo con una fuerza brutal. El sonido de la lucha llenó el audio de mi iPad. Silvia gritaba histérica, maldiciendo, intentando zafarse. Mercedes tosía fuertemente en la cama, tomando grandes bocanadas de aire, afortunadamente a salvo. Llamé de inmediato a la policía y a Fernanda. En menos de 15 minutos, Silvia estaba esposada, arrastrada por los pasillos del hospital frente a médicos y pacientes. Esa misma madrugada, Silvia fue fichada por intento de homicidio en primer grado. Teresa llegó a la delegación gritando, exigiendo hablar con el jefe de la policía, lanzando amenazas de demandas millonarias y exigiendo la liberación inmediata de su hija. Afirmaba que Silvia solo había ido a acomodar la almohada de su querida tía. Pero cuando los detectives le mostraron el video en alta definición, Teresa se quedó muda. El terror absoluto se apoderó de sus ojos. Ya no había forma de manipular la verdad. Habían cavado su propia tumba. La sala del tribunal olía a madera vieja y a tensión acumulada. Los periodistas se amontonaban en las bancas traseras, con libretas y grabadoras listas. El caso había atrapado la atención de todo el país. La historia de la niña huérfana humillada que se enfrentaba a la poderosa familia de sociedad era demasiado jugosa para ignorarla. Yo estaba sentada en la mesa de los demandantes junto a mi abogada Fernanda. Llevaba un traje oscuro, el cabello recogido y una expresión de frialdad calculada. Al otro lado de la sala, en la mesa de la defensa, estaban Teresa y Alejandra. Silvia no estaba sentada con ellas. Silvia estaba en el banquillo de los acusados criminales, llevando un uniforme beige de la prisión preventiva, despeinada, sin maquillaje y con la mirada perdida en el suelo. Teresa, por su parte, iba vestida de negro riguroso, actuando como una viuda afligida, llorando sin lágrimas para intentar generar simpatía. La jueza Elena, una mujer de carácter implacable y mirada penetrante, golpeó el mazo. El juicio comenzó. El abogado defensor de Teresa, un hombre arrogante de traje caro, se levantó para dar su declaración inicial. Caminó frente al jurado y me señaló con desprecio. Señorías, lo que tenemos aquí no es un caso de fraude. Es un caso clásico de resentimiento y extorsión, comenzó, su voz resonando en las paredes. La señorita Victoria fue rescatada de la miseria absoluta por la inmensa bondad de doña Teresa. Se le dio un techo, comida, una familia. ¿Y cómo pagó esta joven? Con envidia tóxica. Esta mujer resentida fabricó evidencias financieras utilizando sus habilidades de auditora para destruir a la familia que le dio la vida. Engañó a una anciana senil para que cambiara su testamento y, no conforme con eso, ha iniciado una cacería de brujas mediática. Victoria es un fraude. No moví un solo músculo de mi cara. Dejé que el abogado hablara, que pintara su cuadro de mentiras. Cuando fue mi turno de subir al estrado a testificar, el silencio en la sala era total. Juré decir la verdad con la mano sobre la Biblia. El abogado de Teresa se acercó a mí con una sonrisa burlona, buscando romperme emocionalmente. Victoria, ¿es cierto que usted odia profundamente a mi clienta por no haberle comprado ropa de marca durante su adolescencia?, me preguntó,
intentando hacer que mi demanda pareciera un berrinche infantil. Me acerqué al micrófono. Mi voz salió firme, cortante como un témpano de hielo. No la odio por mi vestimenta. La desprecio profundamente porque utilizó la fachada de la adopción caritativa para obtener la tutela legal sobre mí, y así tener acceso irrestricto al fideicomiso bancario número 44B, creado por mis padres biológicos. La desprecio porque mientras yo limpiaba los pisos de su casa de rodillas, ella transfería mi dinero a cuentas en las Islas Caimán para pagar sus lujos. El abogado alzó la voz, rojo de ira. Eso es una difamación infundada. No hay pruebas de esas transferencias. Sonreí levemente. Miré a Fernanda, quien asintió desde su asiento. Las pruebas están presentadas en la evidencia número 7. Y tenemos al director del banco esperando afuera para confirmarlo bajo juramento. El color abandonó el rostro de Teresa. Se aferró al borde de su mesa, sus nudillos completamente blancos. El circo de mentiras que habían construido con tanto esfuerzo durante años estaba a punto de arder en llamas frente a sus propios ojos. La jueza Elena llamó al siguiente testigo de la parte demandante. Las pesadas puertas de madera del tribunal se abrieron y Roberto, el exdirector del banco, entró caminando con pasos torpes. Sudaba a mares. Su traje gris parecía quedarle grande, como si hubiera perdido peso por el estrés de los últimos días. Al pasar cerca de la mesa de la defensa, Teresa le lanzó una mirada llena de odio y amenaza, pero Roberto apartó la vista de inmediato, aterrorizado. Subió al estrado. Fernanda se levantó, sosteniendo la carpeta amarilla que yo le había entregado en aquel estacionamiento oscuro. Señor Roberto, usted fue el director de la sucursal donde se administraba el fideicomiso de los padres biológicos de mi clienta, ¿es correcto?, preguntó Fernanda, caminando lentamente frente al jurado. Sí, es correcto, contestó Roberto. Su voz temblaba y el micrófono captaba cada uno de sus suspiros nerviosos. ¿Reconoce usted los documentos presentados en la evidencia número 3? Las autorizaciones de retiro masivo fechadas 3 meses después de la adopción formal de Victoria. Roberto tragó saliva ruidosamente. Miró al jurado, luego me miró a mí y finalmente cerró los ojos. Sí, los reconozco. Yo autoricé esos retiros. Teresa me entregó documentos con firmas falsificadas de un supuesto juez familiar. Me ofreció una comisión del 10% sobre el total del capital robado si aprobaba las transferencias hacia cuentas offshore no rastreables. Lo hice. Participé en el fraude. Un murmullo de asombro estalló en la sala. Los periodistas empezaron a escribir frenéticamente en sus libretas. Teresa se levantó de su silla de un salto, golpeando la mesa con las palmas de las manos. Es un mentiroso. Victoria le pagó para que dijera eso. Es una trampa, gritó Teresa, perdiendo por completo la compostura de dama de sociedad. Silencio en la corte o la mandaré a arrestar por desacato, rugió la jueza Elena, golpeando su mazo repetidas veces. Teresa se sentó de golpe, respirando agitadamente. Fernanda no había terminado. Con una calma sepulcral, solicitó a la jueza reproducir una prueba de audio, la evidencia número 8, entregada por la testigo protegida, Lucía. Las luces de la sala se atenuaron levemente. El sonido estático llenó el lugar, seguido de la voz clara, cruel y soberbia de Teresa discutiendo con Silvia. El audio resonó en cada rincón del tribunal. Esa huérfana estúpida no tiene forma de probar que yo falsifiqué el fideicomiso. Roberto ya recibió su parte hace años y no va a hablar. Nosotras salimos limpias. El silencio que siguió a esa grabación fue ensordecedor. Alejandra comenzó a llorar cubriéndose la cara, sabiendo que todo estaba perdido. Teresa se puso de pie nuevamente, apuntando con el dedo hacia el techo, completamente desesperada. Esos no somos nosotros. Es inteligencia artificial. Esas computadoras nuevas que clonan la voz. Mi sobrina Lucía es una víbora traidora, gritaba Teresa, su voz quebrándose en un chillido agudo. Sus excusas patéticas daban lástima. Ya nadie le creía. Su castillo de naipes se estaba derrumbando ladrillo por ladrillo frente a todo el país. Y la estocada final, el golpe de gracia,
estaba a pocos minutos de ejecutarse en esa misma sala. La sesión del tribunal continuó después de un breve receso. La atmósfera era tan pesada que casi costaba respirar. Teresa estaba acorralada por las pruebas financieras, pero el caso civil por el dinero robado se entrelazaba directamente con el caso criminal por intento de homicidio que pesaba sobre su hija Silvia. El fiscal a cargo del caso criminal se puso de pie. Su señoría, para concluir con la demostración de la total falta de escrúpulos morales y legales de esta familia, solicitamos proyectar la evidencia en video número 10. Las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la habitación de cuidados paliativos de la señora Mercedes. La jueza asintió. Una pantalla gigante descendió lentamente detrás del estrado. La imagen nocturna apareció clara y nítida. El reloj en la esquina del video marcaba las 3:14 de la madrugada. En la pantalla, todos vieron a Silvia entrar furtivamente, mirar a su alrededor con malicia y tomar la almohada con ambas manos. El momento exacto en que bajaba la almohada sobre el rostro de su propia tía anciana provocó un grito de horror colectivo en el tribunal. Las personas del jurado se tapaban la boca. Los periodistas tomaban fotos de las pantallas. Al ver su crimen proyectado frente a docenas de personas, Silvia entró en un estado de pánico total. Su rostro se desfiguró por el terror. Se levantó de un salto de la silla de acusados, empujó su silla hacia atrás con violencia e intentó correr hacia la puerta trasera del tribunal como un animal salvaje huyendo de una trampa. El caos estalló. «Deténganla», gritó la jueza. 3 guardias de seguridad inmensos interceptaron a Silvia antes de que tocara el picaporte. La derribaron contra el piso de madera, sometiéndola por la fuerza. El sonido de las pesadas esposas de metal cerrándose alrededor de sus muñecas resonó como campanas de victoria en mis oídos. Silvia gritaba, pataleaba, sollozaba como una niña pequeña, perdiendo toda su arrogancia. Al ver a su hija favorita sometida en el suelo como una criminal común, Teresa colapsó. Se llevó ambas manos al pecho, el rostro rojo como un tomate, abriendo la boca buscando aire. Cayó de rodillas junto a su mesa de defensa, emitiendo un sonido ahogado. Sufrió un preinfarto por el impacto brutal del estrés y la humillación pública. Los paramédicos de la corte tuvieron que entrar corriendo con oxígeno y una camilla para sacarla del lugar. Fue una escena grotesca y patética. Unas semanas después, con toda la evidencia indiscutible sobre la mesa, la jueza Elena dictó sentencia definitiva. Falló a mi favor en la demanda civil. Ordenó a Teresa la restitución completa de los $3 millones robados de mi inheritance, más intereses acumulados de 20 años y daños punitivos masivos. Ordenó el embargo precautorio y absoluto de todos sus bienes inmuebles, cuentas bancarias, joyas y autos para cubrir la inmensa deuda. En el tribunal penal, la suerte de Silvia fue aún peor. Fue sentenciada a 10 años de prisión sin derecho a libertad condicional por intento de homicidio en primer grado contra una persona mayor. Salí del tribunal aquella tarde con la cabeza alta. El aire de la Ciudad de México nunca se había sentido tan limpio, tan fresco. Había ganado. Las sombras de la niña asustada que dormía en el suelo congelado habían desaparecido para siempre. La justicia divina y terrenal me había dado la razón. Un mes después de la sentencia del juicio, la tía Mercedes falleció pacíficamente en su casa, rodeada de las enfermeras que la cuidaban y conmigo sosteniendo su mano hasta su último aliento. Su rostro mostraba una serenidad hermosa. Se fue sabiendo que la promesa que nos hicimos en mi juventud se había cumplido a la perfección. Su funeral fue un evento solemne y elegante. Teresa no asistió. Estaba escondida, intentando inútilmente lidiar con los embargos bancarios. Yo me paré frente a la tumba de Mercedes y le juré que su inmensa fortuna no se gastaría en lujos vacíos, sino que se transformaría en un legado de verdadera protección y esperanza para los demás. Pasó un año completo. Las cosas cambiaron drásticamente. Yo invertí el dinero recuperado y la herencia en crear la Fundación Mercedes, una organización legal y financiera diseñada específicamente para proteger los fideicomisos de huérfanos y menores en procesos de adopción, evitando que monstruos como Teresa pudieran aprovecharse del sistema. Me convertí en la directora ejecutiva, liderando un equipo de abogados y contadores. Mi oficina estaba en el último piso de un edificio moderno en Reforma,
con vista a toda la ciudad que alguna vez me pareció inmensa y amenazante. ¿Y qué fue de las villanas de esta historia? El karma es un cobrador implacable que no perdona deudas. Silvia continúa en prisión, limpiando pisos y baños, haciendo exactamente el trabajo que siempre consideró indigno y humillante. Sus cartas pidiendo clemencia quedan sin respuesta. Teresa y Alejandra lo perdieron absolutamente todo. La mansión, los autos, las joyas de diseñador. Las cuentas congeladas las obligaron a mudarse a un diminuto cuarto de azotea en un barrio peligroso en las afueras de la ciudad. Sus amigas de la alta sociedad les dieron la espalda el mismo día que salió la sentencia. En su mundo, no hay peor pecado que perder el dinero y el estatus. Una tarde, mientras yo salía de un restaurante en la zona de Polanco, no muy lejos del lugar donde comenzó todo este escándalo, escuché una voz rasposa y apagada llamándome desde la banqueta. Me giré. Era Teresa. Llevaba ropa desgastada, el cabello canoso y sin arreglar. Parecía haber envejecido 20 años en solo 12 meses. Se acercó a mí arrastrando los pies, temblando. Victoria, por favor, suplicó, estirando una mano temblorosa hacia mí. Sus ojos suplicaban compasión. Alejandra está enferma. No tenemos para comer. Por favor, ayúdame. Fui tu madre. La miré fijamente a los ojos. Recordé el diploma rasgado, las noches de frío, los insultos. No sentí ira. No sentí venganza. Solo sentí una profunda y absoluta lástima por la cáscara vacía en la que se había convertido. Subí el vidrio blindado de la ventana de mi auto. Le dije al chofer que avanzara. Dejé a Teresa parada en la banqueta, fundiéndose con las sombras de la ciudad. Yo seguí mi camino hacia la luz, completamente libre. Gracias por quedarse hasta el final y escuchar mi historia. Ha sido un viaje largo y doloroso, pero espero que esto haya resonado con ustedes de alguna manera y les recuerde que nadie tiene derecho a humillarlos. ¿Alguna vez se han encontrado en una situación similar, donde su propia familia les ha dado la espalda? Déjenme su historia en los comentarios, los estaré leyendo. Y para mi comunidad más fiel, para los verdaderos miembros de The 1% Club, quiero pedirles un favor. Si escuchaste cada palabra de esta historia hasta este exacto segundo, deja la letra W de bueno en los comentarios. Esa es nuestra señal, nuestro código secreto para reconocer a los ganadores, a las personas increíbles que se quedan hasta el final. No olviden darle like al video y seguirme para no perderse las próximas historias. Nos vemos en el próximo video.